¿Esa plata sale de dónde? Hola, 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 hola a todos. Semana corta, arrancamos Blog Deportivo con nuestra selección Colombia Sub-17. Le faltó potencia, bloque, está vivo. Llegó Castaño, balón al fondo, gol, 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 gol. Es muy difícil cuando vos en un debut, en la primera jugada prácticamente te hacen un gol. Supimos sobreponernos a eso y hacerle un gran partido a una gran selección. ¡Gol de Colombia, Cataño! Aquí nadie nos para. Aquí nadie nos para. Blue Radio con nuestra selección de Colombia, siempre en la pantalla del Gol Caracol, en D2, acompañando a la selección de Colombia. Estos chicos que sí, ya quieren ser grandes. Aceptable debut de la selección prejuvenil de Colombia hoy frente a la selección de Alemania. Decimos aceptable porque, bueno, uno quisiera el que no se presentaran errores como el que puso a los muchachos a remar contra la corriente desde el comienzo del partido. Que te hagan un gol a los 15 segundos habla de una desconcentración total y absoluta, pero el mérito es en la manera como fueron remontando, como disminuyeron el impacto anímico que produce recibir semejante masazo apenas arrancando un mundial, porque era el primer minuto del mundial. Cosas para revisar que en el futuro pues tendremos que tratar de explorar con mucha más contundencia el por qué siempre los primeros minutos y los últimos minutos de los partidos nos lastiman tanto. Nos lastiman tanto, ¿por qué nos desconectamos? Como un ADN se está volviendo ya. Sí, hay que buscar una explicación que seguramente tiene que ver no solo con los índices de atención, que en estas edades son muy frágiles. Yo lo digo porque conozco parámetros educativos de colegios donde se habla de que la atención en estas edades es supremamente compleja. En el mundo de la competencia de la atención. Pero ese tema no lo vamos a resolver hoy porque es un tema que se tiene que tocar con especialistas. Hoy vamos a hablar de lo futbolístico y en lo futbolístico hubo cosas muy buenas para destacar. Hubo un jugador que no es gambeteador, que no es volador, para referirnos a un arquero superlativo. Es un jugador todoterreno. Ese es 6 de la selección Colombia, ese muchacho Orozco. El corrector de enorme. Yo no sé si algunos de ustedes vieron jugar alguna vez a Pepe Romeiro Hurtado, el ex jugador de la juvenil y de la selección y de Independiente Santa Fe. Tremendo jugador. Era un tremendo jugador y creo que este muchacho va por esa misma línea. Tiene hasta casi el mismo porte. Este es incluso un poco más fibroso. Más el capitán. Sí, claro. Porque el Pepe Romeiro era un jugador virtuosísimo. Bueno, tremendo jugador, Javier. Sí, qué tremendo jugador se perdió ahí para el fútbol colombiano. Una lástima, un volante central que lo sabía todo a esa edad, en esa selección lo sabía todo y además jugaba, o sea, sabía cómo ubicarse, cómo reemplazar a un defensor, qué ubicación, pero además con el balón era exquisito, sabía jugar, era un típico volante, hasta su estereotipo, su manera de correr, era el auténtico mediocampista ese brasileño. Yo lo asimilé mucho, me lo reconocía mucho, se me parecía mucho a Adilio Andrade, aquellos mediocampistas del famoso Flamengo de Zico. Era un jugadorazo, yo no sé, la verdad, una lástima que se haya perdido. Sí, se perdió lamentablemente para el fútbol. Le ganó la noche a Pepe Romeiro Hurtado. Ese fue el problema, le ganó la noche. Bueno, pues estamos frente a un jugador que, ojo, es propiedad del Manchester City, ¿no? Sí, señor. Porque este muchacho fue vendido. Sí, vendido, nació en Valledupar, pero fue hecho futbolísticamente gran parte en Bogotá y ya está vendido al Manchester United. Yo tengo otra información, yo tengo que ese muchacho se hizo en Medellín. Esa es la información que nos dio el profesor Sebastián Botero. Sí, perdón, tiene razón. Ese muchacho se hizo en Medellín. Se hizo en Medellín de una manera muy curiosa, en un equipo de escaso reconocimiento de un señor Gomoso. Gomoso es de esos que dice voy a armar un equipo de fútbol. Claro, porque me gusta el fútbol. El papá le dejó una herencia al señor, esa es la historia, le deja la herencia y el señor monta un equipo.
y con, a ver, uno monta un equipo sí con el afán de fogarse, seguramente como directivo o como director técnico, porque el que monta el equipo lo monta para algún tipo de pasión, para entretenerse. Y el señor tuvo una circunstancia económica, por no decir que se quebró, y de un momento a otro resolvió el tema. Apareciendo este pelado, hace la operación para el fútbol de Inglaterra, y cuando hace la operación para el fútbol de Inglaterra vuelve y rearma su proyecto deportivo. Qué bueno. Pues. Es no sé si es Independiente Rojo o Atlético Rojo, pero lleva el rojo. Rojo de Guarne se llama, Rojo de Guarne. Rojo de Guarne, bueno, muy bien. Vamos primero a Fortaleza, a por eso era mi confusión. Vamos Fortaleza. Vamos primero a Doha. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Cuáles han sido las más importantes reacciones? Juan Camilo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Javier, ¿qué tal? Feliz tarde para todos. Ya el equipo colombiano salió del estadio, pues del complejo Aspire, que es un complejo de 9 canchas en las que se ha desarrollado en su totalidad esta Copa Mundial, y así será hasta el final, excepto hasta el último partido, cuando se juegue la gran final en el estadio Califa. Freddy Hurtado, el técnico de la selección nacional, salió a hablar, estaba contento, estaba satisfecho, dijo que estaba tranquilo a pesar de que había sido un debut difícil. Es muy difícil cuando vos en un debut, en la primera jugada prácticamente te hacen un gol, pero hay que valorarle mucho a los chicos que se repusieron de ese golpe duro, y luego empezamos a jugar, nos organizamos un poco. Luego en la segunda parte la entrada de Nao también nos da mucho, queríamos que le atacara mucho la espalda lateral porque sabíamos que iba a ser más rápido él, y por fortuna entró bien. Creo que es un balance bueno, es un punto contra el vigente campeón en el inicio, que no es lo mismo el inicio que ya cuando llevamos 2, 3, 4 partidos acá. Entonces se valora mucho pensar en el siguiente rival y esperemos que podamos ganar. ¿Y qué pasó en ese primer gol a los 15 segundos de partido cuando la selección alemana se fue arriba? Esto dijo el profe Freddy Hurtado. No, sabíamos que ellos jugaban un poco, tiraban el balón, quisimos evitar que jugaran largo, dejamos espacio por dentro y ellos pudieron sorprendernos un poco. Y habló el profe Hurtado de que hay que competir, que le ha hablado mucho a estos muchachos de cómo jugar esta Copa Mundial. Sí, era levantarnos. Nosotros hemos hablado con los chicos de lo que es venir a competir. Tenemos 8 finales y es venir a competir, seguir compitiendo contra ellos. Les hablé mucho de que íbamos a tener opciones de gol, poner un poco el balón al piso, encontrar nuestros extremos que son rápidos y desbordar, jugar con ese centro atrás que nosotros estamos acostumbrados, lo entrenamos. Y bueno, al final llegó el gol con un remate de Cataño y salimos contentos con el empate después de lo que vimos que se presentó el juego. Ese es el técnico de la selección Colombia, Freddy Hurtado, que fue jugador de fútbol, tiene de asistente al Cocho Patiño, que también jugó con él en el Cali. Claro, jugaron los dos en el conjunto Deportivo Cali. El Deportivo Cali. Me llama la atención lo que él dice: vamos a desbordar, somos más rápidos por los extremos y vamos a tirar la pelota atrás, ¿cierto? Después de que llegamos, así. Y llega, pero en una jugada sucia, porque las 3 o 4 veces que tiraron la pelota atrás, ningún jugador del medio campo atacó el área. Ningún jugador del medio campo atacó el área. Hace falta presencia de los hace falta esa presencia, hace falta esa presencia. Pero hay que decir que Colombia trabajó para empatar el partido y lo logró en una muy interesante jugada que tiene como principal responsable al arquero Mendoza. Es decir, Mendoza se convirtió al mejor estilo de su maestro, porque en esta selección el entrenador de arqueros es Hugo Tuberquia. Y Hugo Tuberquia ha sido el arquero de saque más largo en la historia, largo y preciso en la historia del fútbol colombiano. ¿En serio? Sí, cuando fue jugador del Envigado. Saque largo y preciso. Pues bueno, Mendoza, que es su pupilo en esta selección, tiene esa virtud, y a través de él es que se consigue
la anotación, porque él es el que activa ese contraataque con el saque largo y preciso. Ya después la jugada se desenvuelve en el área alemana, hay un remate del Palomito Usuriaga. Sí. Pero qué duplicado ese del Palomo Usuriaga, ¿cierto? Sí, claro. Y después en el otro rebote aparece Cataño para meter el balón. Arrancamos el show del gol a esta hora. De una, desde el Mundial, show del gol. ¿Cómo lo narraron en inglés en la transmisión internacional de la FIFA? En inglés, please. Here's Londoño. He's biding his time. Cuts away, gets past his man, tries to get his shot. Finds a bit more space. He's set it up. There's the shot from Flores. It's driven back out. Oh my! The follow-up is shot quality. Juan Cataño. Show del gol. ¿Qué dice el narrador? Dice cómo la teje la selección Colombia, que sigue buscando el empate, y después aparece el gol. Dice Juan Cataño, el del Envigado. Cataño. En el relato argentino se plasmó así el gol del empate del equipo colombiano, el primer gol en el Mundial. El arquero colombiano se queda con esa pelota y el revoleo largo, le pega fuerte, a correr, vino con Londoño, que parte habilitado, la tiene Londoño, a encarar, va Londoño, la pausa, no por el medio, Londoño la individual, lo movieron, Londoño la tiene, aguanta Londoño, deja hacia atrás, Flores, pega la pelota en Javigos, rebote a la carrera, ¡gol! ¡Gol! De Colombia, Cataño se encontró con esa pelota suelta en la puerta del área y nada que hacer para Triple, le rompió el arco y en 11 minutos de este segundo tiempo empata Colombia. Ahora en Qatar, en el Aspire Zone. Y en la transmisión colombiana. Leandro Zapponi. ¿Cómo? El relator. ¿Cómo Leandro se llama? Zapponi. Leandro Zapponi, el relator, sí señor. Bueno. Lindo relato, Leandro. ¿Ah? Lindo buen relato. Lindo relator. ¿Qué pasa? No se asuste. Quedamos paralizados. Lindo relato de... No, sonó lindo relator. Es el relato. Bueno, el Pepe Garzón. No nada de malo igual. Sí, claro. Lindo. No, pero sí nos sorprendería. Nos sorprendió porque si fuera relator así, pero nos sorprendió ahí. Mandé foto. Show del gol. Está pateando con ambas, ¿viste? Show del gol con Pepe Garzón. El Pepe Garzón, show del gol. En D2 y en HD2. Gol Caracol. Ahí está Londoño, hacelo Londoño, se demoró, ahora sí, Flores remató con pierna derecha, le faltó potencia, pero que está vivo. Llegó Castaño, balón al fondo, gol. De Colombia, gol de Colombia. Ese es Juan Cataño. Aprovechó un rebote, lo tuvo Londoño, lo tuvo Flores y ahí estaba el acecho. Cataño lo venía buscando, lo venía madurando el equipo colombiano. Llegó el empate de Colombia, llegó por intermedio de Cataño, llegó para enfrentar. Y habló Juan José Cataño, el autor del tanto de la selección colombiana. Dijo que supo el equipo sobreponerse al gol de los 15 segundos recibidos. No, yo creo que las sensaciones de ese mundial para mí, en lo personal y para todo el equipo, fue un gran partido frente a Alemania. Independientemente de que recibimos el gol tan rápido, supimos sobreponernos a eso y hacerle un gran partido a una gran selección como lo es Alemania. ¿Y qué dijeron en el entretiempo? Porque en la segunda mitad salió el equipo con otra actitud y tuvo opciones más claras de gol. Esto dijo Juan José Cataño, el jugador de Envigado. No, teníamos claro que desde el primer tiempo estábamos haciendo un gran partido, independientemente del gol que nos hicieron. Hablamos mucho que nosotros éramos capaces, que éramos una familia y supimos sobreponernos a eso. Y junto al profe Hurtado, Cataño y los demás jugadores de ataque estudiaron cómo hacerle daño a Alemania. Ayer en el entrenamiento yo le pregunté, ¿tiene estudiada Alemania la fase defensiva? Me dijo usted, ya sé cómo hacerle daño. ¿El gol parte de esa preparación? ¿Sabía que le iba a quedar un rebote ahí? Sí, eso es algo que el profe Freddy Hurtado siempre me pide, que llegue a esa zona de rebote, y habíamos analizado el juego largo y los rebotes ahí en esa zona. ¿Cómo definir, profesor Castel, la función de Cataño? ¿Usted cómo lo vio? ¿Lo vio enganche? ¿Lo vio como jugador de ida y vuelta?
en ese nuevo rol que le dan hoy en los esquemas de la selección de estos menores al jugador que tiene técnica y tiene una buena relación con la pelota, como de interior por izquierda, lo retrasan, tiene que trabajar casi en un ida y vuelta, pero yo le vi chispazos, Javier, a ese muchacho de técnica, de calidad para ofrecerse. Hubo una jugada en la mitad del terreno rodeado de 3 alemanes, hizo un giro espectacular, claro. y se salió, físico, sí, claro. Menudito, técnico, calidoso con la pelota. Lo que pasa es que, claro, hoy en día también a esa clase de jugadores se les va a pedir y se les está pidiendo ida y vuelta, ubicarse en un carril. Es decir, no es aquella libertad total que tenían los números 10 de antes, pero este peladito me da la impresión de que sabe jugar, que tiene técnica. ¿Se podría definir, don Javi, a Cataño como el Jordan Barrera de esta sub-17? No sé, a mí no me parece que el estilo sea parecido, no, Jordan lo veo más... Yo lo digo es por las responsabilidades que le dan defensivas, como se le daban a Jordan en la sub-20, o sea, no sé. Yo a Jordan lo veo más media punta, lo veo más futbolísticamente la característica me parece que es distinta. Más volante, más volante. Más volante, sí, de pedir la pelota un poquito más atrás e ir tocando con los compañeros, ir asociándose, ¿verdad? Sí. Ese tipo de mediocampista que yo no sé por qué se desaparece, se han desaparecido. Entonces, hoy o marcan o si no marcan, entonces tienen que ser creativos. No, esos mediocampistas que manejan los tiempos de los partidos, que se apoderan de la pelota, que acompañan. Ahora, ahí apareció en la jugada de gol, pero en muchas ocasiones. Y ese es un defecto que están teniendo los mediocampistas colombianos. Tienen que llegar al área, tienen que invadir el área rival. Cuando avanza su equipo, y hoy en día que los equipos colombianos están jugando con extremos, tienen que llegar al área 3, 4 jugadores, el centro delantero, un par de volantes y el extremo que no participa en el centro, para poder tener más oportunidades de remate. Hoy los goles son más de los mediocampistas que de los delanteros. Es una tendencia en el fútbol mundial. Hay cada vez menos centros delanteros y el hombre gol se ha transformado en el mediocampista mixto de estos que pide el profe. Sin embargo, este mundial, que tiene 104 partidos, es decir, se juega con el formato del mundial del 2026, del año que viene, y aquel mundial, el de mayores, se va a jugar en más de 40 días, va a ser el mundial más largo de la historia. Este se juega en 24, atención. Se va a jugar muy seguido en altas temperaturas, es decir, me parece que recién escuchaba al entrenador colombiano decir tenemos que jugar 8 finales, ojalá, ¿no? Obviamente, porque eso quiere decir que Colombia va a llegar al menos hasta la semifinal, pero imagino que los seleccionados que van a tener mayores posibilidades de progresar en este mundial son esos que sepan correr, es decir, que administren los esfuerzos, porque se va a jugar siempre cada 3 días y serán 8 partidos en 24 días, no hay más. Es decir, van a llegar muy cansados. La única ventaja es que no se mueven de Doha, es la única ventaja. Claro, eso es lo único bueno. Exacto, no hay el desgaste de la ida del aeropuerto y todo. Y eso disminuye el desgaste, pero enorme. Ahora, pero igual ahí hay un tema que no podemos ocultar, y es un tema, parece fastidioso, pero es un tema real en estas categorías, y es de dónde vienen los jugadores. Y yo lo digo real porque cuando Menotti queda campeón del mundo en 1978 y va a la escuela de técnicos de la Asociación Uruguaya de Fútbol a explicar cómo quedó campeón del mundo, él esgrimió una teoría que era cierta, que él no podía salir a dar combates a la mitad del terreno a esos tanques alemanes y holandeses. No podía jugar mano a mano con Briegel de Alemania o con Van de Kerkhoff de Holanda, claro, de Holanda, ¿cierto? Sino que tenía que cubrir, espacios. Y que la obligación la tenía era por algo tan básico que era la alimentación de infancia, porque hay jugadores de fútbol que no están bien alimentados, por eso hay potencias que tienen más ventaja en ese sentido, se recuperan más fácil físicamente. Hay otros que les cuesta. El caso, pues, para ser más concreto, aquí hubo un jugador de fútbol excepcional. A mí me parece que ha sido uno, después del Pío Valderrama, el 10 más claro que yo vi en el fútbol colombiano, se llamó Neider Morantes. Sí. Pero Neider Morantes jugaba un partido el miércoles y difícilmente recuperaba la condición física para el partido siguiente.
Difícil. Sí, no tenía tanquecito. ¿Se acuerda de sí, que no tenía casi tanquecito? Sí, el tanque de oxígeno no me servía porque pues, el factor me afectó bastante. Entonces, en un torneo como este hay que tener en cuenta también eso. Y el valor que hay que darle a los departamentos médicos para poder recuperar este tipo de jugadores. Pero Juan Camilo, para no dejarlo trasnochando mucho allá en Loja. De comer el camello. Yo lo llamo ahora, yo lo llamo más tarde. ¿Qué más reacciones tenemos del empate de Colombia en el debut frente a Alemania? Javier, habló el que fue para la organización la figura del partido. Matías Lozano, el jugador de Atlético Nacional, el mediocampista número 14. Le dieron el trofeo como el mejor de la cancha. Lo primero que dijo es que es una buena sensación en este debut la que queda. Da una sensación buena porque fue un empate luchado. A pesar de que nos hicieron un gol muy rápido, fue un empate luchado y creo que eso es una buena sensación tras de ir perdiendo. Y habló Matías Lozano de cómo se repusieron, sobre todo anímicamente, después del gol de Alemania para poder empatar. Creo que en el momento sí hubo, digámoslo así, uno siente, pero nos repusimos muy rápidamente y pudimos afrontar el partido de la mejor manera. Matías Lozano, la figura del partido para la organización, ¿cierto? Sí. ¿Jugó cuántos minutos? 72 minutos jugó. 72 minutos. Sí. Yo creo que tuvo un buen rendimiento. Pero le digo, la clave de ese equipo es Orozco, el volante central. Sí, señor. Es la clave de ese equipo. Pues ¿sabe qué? Está de acuerdo con las aplicaciones en el día de hoy. ¿Qué dice la aplicación? Lozano recibió 7 puntos de las aplicaciones, bien. Sí. Orozco 7.4 de las aplicaciones. Es decir, las aplicaciones dan a Orozco como mejor jugador del partido. Sí. Pero la organización se lo dio a Lozano. Ahí sí no podemos ¿Y qué vamos a discutir? No, si es cada quien. Toca llamar a Wenger, que está por allá. ¿A quién? A Wenger, que está allá. Estaba por allá. Juan Camilo, el día de mañana tiene algún detalle de cómo va a ser el trabajo de la Selección Colombia, porque vuelve ¿cuándo? El viernes, ¿cierto? Sí, señor, viernes, 7:30 de la mañana será el partido frente a El Salvador. Mañana habrá una práctica a puerta cerrada. Mañana no podremos estar ahí acompañando a la selección, pero sí pasado mañana, el día jueves, estaremos ahí 15 minutos en la práctica. A las 6 de la mañana, hora colombiana, nos abrirán las puertas para ver el último entrenamiento y también una zona mixta donde podremos hablar con 2 jugadores y el profe Freddy Hurtado antes de ese juego que, como le digo, será frente a El Salvador el viernes a las 7:30 de la mañana. Ya tenemos líder del grupo en este momento. Sí, es la selección de Corea del Norte, ¿no? Que terminó con goleada en el día de hoy, 5-0 frente a la selección salvadoreña. Es líder con 3 puntos, más 5 la diferencia. Colombia y Alemania tienen 1 punto y El Salvador sin puntos y menos 5. Recordemos que clasifican los 2 primeros, ¿no? Los 2 primeros directamente. Y uno más. Y varios terceros, 8 terceros, imagínense. 8 mejores terceros. 8 mejores terceros. De los 12. Sí, claro, porque quedan 24 primeros, don Javi, o sea, son 12 grupos, quedan 24 primeros y segundos, 2 de cada grupo, y los 8 mejores terceros para de esa manera armar un cuadro de 32 equipos y a partir de allí 16 avos de final, donde van a quedar ya 16, octavos, cuartos, semifinal y final. Pero el rival el próximo que le viene a Colombia es el más accesible del grupo, es el rival a golear. Al que ya goleó Corea y al que tiene que golear Colombia el viernes, porque si no, llegás necesitado a ganarle a Corea en la última fecha. Sí, así es. Hay que golearlo. Esto se puede definir un lugar, además, por diferencia de gol. Totalmente, sí. Por eso estaba diciendo, 5 más 5 ya tiene Corea del Norte. Y ya vemos que la pera de gimnasio para pegarle es el equipo del Salvador. Hay que cascarle. Hay que tomarlo en serio porque que no le pase lo que generalmente puede pasar con selecciones. Lo que le pasó a Inglaterra hoy, con Venezuela. También con Venezuela 3-0. Venezuela a Inglaterra. Inglaterra tuvo como 20 disparos a la portería, ninguno fue efectivo. En la selección de Venezuela llegó 3 veces y hizo 3 goles. 3 goles. Sí. Un nivel de efectividad fenomenal. 100%. Juan Camilo, lo dejamos. Muy amable, gracias por esta presencia en Blog Deportivo. A ustedes muchas gracias, aquí seguiremos pendientes de la selección sub-17. Feliz tarde. Chao, se le extraña por acá. Bueno, mándale pico. Don Javi, hablando de goleadas y El Salvador en mundiales, no hace falta que le diga más, ¿no? Sí. La máxima goleada. La máxima goleada en un campeonato del mundo.
Claro, Hungría a El Salvador, España 82. 9-0. 9-0 fue aquel partido. Claro, esa fue la máxima goleada. En la historia de un campeonato del mundo, ¿no hubo por ahí uno de 12? ¿No? Sí, uno de 10. Sí. De 10. Sí, vamos, no nos quedemos con ese. ¿En el campeonato del mundo de esa categoría o de todas las categorías? No, de todas las categorías. No, mayores. Es el mismo, la diferencia fueron de 9 goles, 10-1. ¿Cuál? Claro, 10-1. Hungría 10, Salvador 1. Sí. 10-1. 9 goles de diferencia. 9 de diferencia, sí, 9 de diferencia. Bueno, ese es el hoy de la selección sub-17 que empató frente a la actual campeona del mundo, la selección de Alemania. No es lo mismo esta selección que la que quedó campeona del mundo. Porque esto es renovación de camada. Total. El que sea campeón del mundo no quiere decir que tenga los mismos argumentos, las mismas herramientas, el mismo poder que la que salió levantando el trofeo, porque esa es otra generación distinta que ahora seguramente hace parte de la sub-21, que es la que trabaja, sub-19 y después sub-21 en Europa. Esos son los dos saltos que se dan. Exacto, en Europa siempre hay un año más. Un año más, exactamente. Que en Sudamérica. Muy bien, tenemos las 2 de la tarde, 25 minutos. Atención que en este momento se rascan la cabeza en la división mayor del fútbol profesional colombiano. Hay lío, les contaremos qué está pasando. Ya se viene el lío, ya se viene el problema. 2:25, hacemos una pausa. Nuestra primera pausa en este blog deportivo. A las 3 de la tarde se está jugando la Champions, partidos importantes. Estaremos aquí en Blue Radio con ellos. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Se ve en Blue. En Blue Radio, todos los detalles del anuncio del presidente Gustavo Petro tras aterrizar en Bogotá. El presidente Gustavo Petro dijo a través de su cuenta de X que junto con las policías europeas y árabes empezó a preparar un tratado de extradición con los Emiratos Árabes Unidos, una iniciativa que se enmarca, según él, en los resultados operativos que han reportado las autoridades en materia de lucha antidrogas. El mandatario escribió: hemos logrado éxitos que se cuentan por centenares de toneladas incautadas con rumbo a Europa en grandes contenedores y en grandes barcos. La propuesta llega luego de que el mandatario terminara su gira por Medio Oriente, donde visitó Arabia Saudita, Egipto y Qatar. El objetivo de esta iniciativa, según el mandatario, es facilitar la detención y entrega de presuntos responsables que se refugian o transitan por centros financieros y logísticos fuera. Dos de la tarde, 27 minutos. Estamos en Blog Deportivo. Este es el único show deportivo de la radio. Bueno, antes de contarles lo que está pasando con el fútbol profesional colombiano, hay un hecho de último momento en Brasil. El tema complicado. Pues Javier, me da pena ajena. ¿Por qué pena ajena? Cuando le dice, uy, no. Estou falando aqui na frente da nossa casa. Ese que está hablando es Emerson León. ¿Se acuerdan del exjugador que fue entrenador incluso de selección de Brasil? Sí. Arquero de selección brasileña. E agradecimento a todos. Mas nós temos... León pidió el micrófono para hablar en un evento que estaba haciendo CBF en Río de Janeiro, en la sede de la CBF, para homenajear históricos entrenadores del fútbol brasileño, incluyéndolo a él. Cuando decide él subirse al palco, donde estaba ahí en la tarima, donde estaba Ancelotti, hoy técnico de la selección de Brasil, y dice esta perla. Eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. A mí no me gustan los entrenadores extranjeros de mi país.
Aqui não é o dono, presidente. Aquí estoy hablando como dueño de casa. Presidentes dessa instituição. Y estoy hablándolo al frente del presidente de esta Temos que institución. estar presente aqui. Y creo que nosotros, entrenadores, tenemos que estar más presentes Do aquí. lanche lá fora, do café lá fora. Para mim a palavra. Y eso mismo lo diría allá afuera, en el café que estaban sirviendo allá afuera de la puerta. E você sabe que eu já falei isso, né, Zé? Você sabe que eu já falei isso e não minto. Y ahí estaba nombrando a varios diciendo que no miente, que ya lo había dicho eso. Tengo que ser inteligentemente suficiente y creo que hay un culpado de eso. Nosotros mismos los entrenadores. Porque hoy hay una invasión de entrenadores extranjeros en Brasil. Eso es verdad. Pero se le agradece la sinceridad. No, pues fue sincero, pero la verdad, no, por la cara de Ancelotti, como que no sé si aplaudo. ¿Qué cara hacía Ancelotti? No, pues una cara mirando para el frente, como que haciendo cara de que no estaba entendiendo, pero estoy seguro que estaba entendiéndolo todo lo que le estaban diciendo. Leao ha desaparecido del panorama. Sí, desapareció. ¿Cierto? Tiene 76 años ya, don Javi, me parece que está retirado. Sí. Emerson Leao fue arquero titular de la selección brasileña. Sí, señor. Fue director técnico. No sé qué logros alcanzó con la selección brasileña, porque también fue técnico de selección brasileña y no estoy mal. Mira, no entrena nadie está desde el como Castel, que no le gusta 2012. nada. Desde el 2012. No le ofrecen un solo contrato desde el 2012. Exactamente, desde 2012. El palmarés tiene campeonatos paulistas, con Brasil tiene, selección de Brasil como entrenador. Ningún logro. No, ninguno. Ninguno así importante. No. ¿Ganó Copa Libertadores con algún club? No. Yo me acuerdo que dirigió la final Brasil de la Copa campeón. desaparecida Copa Colmebol con Atlético Mineiro. La disputó contra Lanús en un partido que terminó en escándalo. Exactamente. Allá por los 90. Y él era entrenador de Atlético Mineiro. De hecho, en aquel partido él terminó con una fractura de cráneo por una pelea, dicen, con Oscar Ruggeri, que en ese momento jugaba en Lanús. Sí, pero a ver, yo le valoro la transparencia a Leao, pero la verdad es que la crítica me parece que no es para Carleto. En todo caso es para no es para Carleto, pero termina siendo un momento incómodo. Es incómodo, obvio, pero digo, es una descripción de lo que está pasando en Brasil. Uno cuando mira los principales equipos brasileños dirigidos por portugueses, por argentinos, por uruguayos, y el técnico es un italiano, el técnico de la selección, evidentemente algo dejó de pasar en la dirección técnica con los exjugadores brasileños. No sé qué, pero no voy a dar una teoría porque no lo conozco, pero evidentemente hay un problema ahí con los técnicos. Bueno, él lo reconoce, dice al comienzo de su exposición que la culpa es de ellos mismos, directores técnicos. Claro, ¿qué potencias mundiales tienen técnicos extranjeros? Inglaterra, que se puede considerar la liga más importante del mundo, está plagada de técnicos extranjeros, pero además el técnico de la selección es un extranjero. Sí, señor. Alemán. Exactamente. Portugal no es el... claro. Portugal es Martínez, el español. Sí. Español, sí señor. Uruguay dirigido por Bielsa, un argentino. Brasil dirigido, por un italiano, Ancelotti. Después de las de Sudamérica, Colombia, yo lo considero hoy una potencia mundial, y Colombia también está dirigido por un extranjero. Ecuador también. México. México, sí, en estos momentos tiene al ¿cómo se llama? El que fue técnico de la selección subcampeona. Es mexicano, Javier Aguirre. Claro, no tiene extranjero. El último extranjero fue el Tata Martino. El Tata Martino, el argentino. El Tata Martino, sí. Pero sí, algo de lo que ocurre en las ligas se refleja en la selección superior, es verdad. En la selección de mayores. Es verdad. Usted empieza a mirar cuántos técnicos extranjeros hay en Inglaterra y el técnico termina siendo un alemán. En Brasil, cuántos técnicos extranjeros con una tendencia a los portugueses bárbara. Sí. Y tiene un técnico italiano en la dirección técnica. Algo han dejado de hacer. Sí. Es como acá, algo se ha dejado de hacer en el fútbol colombiano.
Sí. Hace poco, Javier, vi una columna muy interesante que hablaba sobre eso y tenía mucho que ver con, primero, un factor, el de que esos técnicos históricos hicieron ese plan de rodicio de, me echaron de aquí en 2 semestres más. Eso se llama plan de rodicio. Rodicio de entrenados. Sabían que, o sea, se acomodaban. En 2 años más, vivo con lo que me van a pagar ahorita de rescisión. En 2 semestres seguramente me llaman de otro equipo. Y así pudieron vivir por mucho tiempo. Entonces, podemos reutilizar el término con Mourinho, es decir, se mantiene en plan de rodicio. De rodicio. Gana indemnizaciones por todos lados. Exactamente. Y nunca se preocuparon, por ejemplo, en salir de Brasil para ir a buscar la experiencia fuera, de aprender otro idioma, de eso y de lo otro. Y cuando la Liga de Brasil tuvo plata para contratar a los mejores jugadores para sus campeonatos, también tuvieron plata para contratar a los mejores técnicos para sus campeonatos. Claro. Y se quedaron esos técnicos sin poder hacer ese rodicio. 1. Y 2, de los últimos grandes figuras de cracks de selección de Brasil, muy pocos de ellos se convirtieron en entrenadores. Sí. Muy pocos, tal vez Rogero Ceni fue el último de ellos, pero mucho billete como para estar en una raya que le digan burro, que es lo que acostumbran a decir en Brasil, ¿cierto? Ninguno ha querido meterse en eso. Luis actualmente, ¿no? Eso, Felipe Luis actualmente. Burros con más de 20 millones de dólares. Que no les vean las orejas. De los últimos campeones del mundo, mira, Ronaldo, no. Cafú, no. Roberto Carlos, no. No, de verdad, ninguno. Qué detalle ese. Bueno, vamos a corte comercial, a minuto de noticias y atención los campeones del mundo brasileños ya tan grandes. Atención que se desbarajusta. Se desbarajusta la jornada. Ustedes no saben el mal que le ha hecho el Deportivo Pereira. Andan en la Dimayor enloquecidos para que haya partido del Deportivo Pereira. Para que haya, pero de todo eso vamos. ¿Cómo, Castel? Que para mí da lo mismo que haya o no haya partido. ¿Cómo que no da lo mismo? ¿Cómo va a ser? Permítame, le explico. La injusticia deportiva. El resultado termina siendo el mismo. Jugar con la sub-20 o perder los partidos, o sea, igual van a sumar, los rivales van a sumar los puntos. Entonces usted no está enterado que al Pereira Juvenil le metieron 5 goles y se lo metió un equipo que está disputando un lugar. No puede ser lo mismo. La diferencia entonces no puede ser lo mismo. Por eso, don Javi, entonces si no juegan, igual el rival va a ganar. Y la diferencia no va a ganar. Y la diferencia de gol. La diferencia de gol. La diferencia de gol puedes perder. Ese es el desequilibrio del campeonato. Ese es el desequilibrio del campeonato. 3-0 por reglamento, como podría pasar. Otra cosa es que le meta 5-6 en Pereira en el partido del fin de semana y termine definiendo posición de privilegio. Por eso definen cupos, claro. Bueno, pero ya enseguida vamos a hacer la reflexión sobre el tema y contarles cómo está el asunto, porque nos vamos a corte comercial y minuto de noticias en Blog Deportivo. Llega Valentine con un chaleco que le hizo la abuelita ya para dar las noticias aquí en el Blog Deportivo. 2 de la tarde, 37 minutos. Ya regresamos. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. La fiesta va a empezar, con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar, se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El mundial se ve en Blue. En Mañanas Blue, el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella cuenta cómo está financiando su campaña política hacia la presidencia. Yo la financio como siempre he financiado mis cosas, con el fruto de mi trabajo. Acuérdense que yo sí, soy empresario, que he sido un tipo exitoso y a diferencia de otras candidaturas no tengo dueños. Esto se autofinancia, punto. Y así lo consignaré en los estados de la campaña y presentaré en su momento las cuentas
al Consejo Nacional Electoral como en derecho corresponde. ¿Cuánto vale el alquiler del Movistar, doctor Abelardo? Yo no sé, vale como 160 y con arandelas y cosas llegará a 300, 280 millones, algo así. ¿Y esa plata sale de dónde? Pues ¿de dónde va a salir? De mí. Eso usted está financiando con su bolsillo. Claro, por supuesto. Y además te quiero decir una cosa, hemos establecido algo muy interesante y es que a través de todos los productos que vendemos la gente está comprando muchas cosas y eso ha ayudado, usted no se imagina lo que estamos vendiendo nosotros. Un minuto de noticias. 2:39 p.m. Comenzamos con información de servicio en Bogotá porque hasta ahora son 3 las manifestaciones y bloqueos activos en diferentes puntos de la ciudad. Uno de ellos en la autopista norte con calle 170 donde diferentes vendedores informales están protestando luego de un operativo adelantado por Espacio Público y otras entidades de la alcaldía. También está cerrada el paso en la avenida Villavicencio con avenida Gaitán Cortés, esto por cuenta de la presencia de encapuchados, por eso están cerrando de manera preventiva el paso, y otro de los cierres es en la calle 26 en la avenida El Dorado con carrera 66 donde están protestando los docentes del distrito. Son entonces estos los bloqueos activos hasta ahora en la ciudad. Y en otras informaciones del país, la pelea entre bandas dedicadas al denominado gota a gota dejó 5 prestamistas asesinados en el último mes en el municipio del Atlántico. Esto está afectando las diferentes cifras de criminalidad en ese departamento. Diana Ospino. Al cierre de octubre, cuando se cumplió el primer mes de la tregua entre los pepes y los costeños, Barranquilla tuvo una reducción del 43% de homicidios y del 88% en extorsión. Sin embargo, en las poblaciones que no están en el área metropolitana, los asesinatos aumentaron un 66% durante este periodo, siendo que el mes pasado hubo 10 homicidios, 4 más que en octubre del 2024. Dice el coronel John Peña, comandante de la Policía del Atlántico, que este incremento los ha llevado a replantear sus operativos contra bandas criminales. Ellos recolectan dinero de la extorsión, del microtráfico, de inclusive de lo que se llama el famosos créditos gota a gota. La situación de criminalidad también refleja el desplazamiento que estarían teniendo las bandas a otras zonas del Atlántico. SGI gefällt das, ¿no? 2 de la tarde, 41 minutos. Continuamos en el único show deportivo de la radio. Blog Deportivo. Estamos a esta hora en Champions. Se está jugando Champions. Napoli-Frankfurt. Querido amigo, como siempre digo, gracias por traerme. No, por favor, Vito, gracias a vos y gracias a ustedes por acompañarnos, como siempre. Ahí estaba el pitazo final, 0-0 partido entre el Napoli y el Frankfurt a esta hora en la Liga de Campeones. Sin goles el partido que se jugó en el estadio Diego Armando Maradona en la ciudad de Napoli. Y a esta hora también está por terminar el partido del Arsenal enfrentando al Praga. Gana el Arsenal y golea 3-0 con doblete de Merino y un gol más de Saka. Hay partidazos, Javier, que vienen a las 3 de la tarde. Conectamos en este momento con Alemania. Irse al córner y se fue nomás cuando rechazó a Merino. In der Bundesliga eine der jüngsten Start oder immer wieder die jüngste Startelf des Spieltages stellt, dass da ganz viele Champions League bisher eben. Este es el preliminar del partido del Bayern Múnich. ¿Se confirma ya la presencia de Luis Díaz? Sí, señor. Hoy PSG contra el Bayern Múnich. Lucho Díaz está confirmado en la nómina titular del conjunto del Bayern Múnich, que enfrenta hoy al actual campeón de la Liga de Campeones, el conjunto parisino, en el Parque de los Príncipes. Es decir, va de visita. El equipo del Bayern Múnich. Podría ser una final de Champions, don Javi. Total. Una final de Champions increíble. Sí, tiene ese perfil este partido. Y otro de los partidazos de la jornada es Liverpool enfrentando al Real Madrid. Pero conviene quitarse fantasmas desde pronto, eliminar adversidades y coger el carril. Recuerdo, lo próximo Atlético es Atlético Inter, después tiene PSV Atlético de Madrid, después Galatasaray Atlético de Madrid y termina contra el Bodo Glimt en casa de Madrid, digo. El Madrid, Olympiacos Real Madrid es lo siguiente. ¿Sí escuchó lo que dijo Juanjo? ¿Qué dijo Juanjo? Que está excitado. Real Madrid, Mónaco. Estoy excitado futbolísticamente hablando con el partido de PSG. Está suelto. El romano de uno mira los equipos de los dos y los dos ponen lo mejor, ¿eh? Hoy no guardan nada, hoy no hay rotación, hoy juegan como ante un rival que saben que es un par de verdad. Le ha pitado 4 veces al Madrid, son 3 victorias. Guardó algunos jugadores en el fin de semana al Bayern, a Lucho Díaz, claro que sí. Olise y algún otro ahora que no me acuerdo, pero no jugaron.
Jugaron 10, 12, 15 minutos casi, nada más. Partidas. Imagínese que hoy haga el doblete Lucho Díaz por un lado y por el otro pierda el Liverpool. Mañana lo que van a hablar. Está emitiendo. Soy como Juanjo, estoy emitiendo justamente con el corazón. Con el corazón, pero es verdad. Estamos hablando con el corazón. Para escribir la película pero completa. Que le está yendo muy mal. Tiene razón Marina, o sea, los resultados además no lo acompañan, perdió 6 de los últimos 8 partidos, se le fue Lucho Díaz, que era uno de los jugadores más determinantes de la Premier League, no es porque es argentino, pero McAllister, que le estaba yendo muy bien, ahora lo manda al banco de suplentes, o sea, no juega, lo tiene desmotivado. La verdad es que no le está yendo bien a ese señor, Arne Slot. No le gustan los suramericanos. No, ¿cierto? No, evidentemente. Se fue Núñez, se fue Díaz. Pero puso en el banco a McAllister. No le gusta. Es decir, es el decir que hay. Es decir, no es algo que nos estemos imaginando nosotros por esto, no. Es el decir en el núcleo del fútbol que no le gusta al jugador suramericano. No le llama la atención el jugador sudamericano. Y los hechos van con eso también. Y él está en su libre derecho. Talentosos. Claro. Porque son talentosos, gambetean. Sí, no, él dijo que podía reemplazar a cualquiera con Wirtz, el alemán. Imagínese. Que es un jugador talentoso, que tiene mucho de corte suramericano, pero hay cosas de cosas, hay jugadores de jugadores. Y Lucho Díaz es un jugador distinto a Wirtz. No sé cómo puede promover uno la contratación de un jugador que tiene un perfil totalmente diferente. Wirtz no te da 5 pasos hacia atrás para recuperarte una pelota. Y si lo hace, no tiene la capacidad física de poder responder. Que es una de las críticas que se hace en este momento en el Liverpool. La ida de Luis Díaz dejó ese vacío porque no han encontrado un jugador que les haga la banda totalmente completa, de ida y vuelta, flecha larga, como decía Germán Gutiérrez de Pillares. Pero bueno, nos entretenemos con esto, con lo que hay en el torneo más prestigioso del mundo de clubes, que es la Champions. En 15 minutos rueda la pelota. Y en 15 minutos estaremos con los diversos sonidos para acompañar esta tarde futbolera con ustedes aquí en Blog Deportivo. Porque ahora conocemos cómo está la tabla de posiciones de la Liga Colombiana. La de la Liga J. Atlético Nacional, Bucaramanga, Medellín y Fortaleza tienen 34 puntos. Sí. Están igualados en puntos, pero Nacional tiene más 14, Bucaramanga tiene más 13, Medellín tiene más 12 y Fortaleza tiene más 8 en diferencia de gol. Medellín tiene más 12 y le falta jugar con Pereira la fecha que viene. Ajá. Ahí es donde puede estar la diferencia de gol que sea determinante, y por eso sería importante para Medellín poder jugar. Es que ahí es donde está la noticia. Ajá. Que no va a poder ganar Medellín sino por 3-0. Entonces le da más 15. Por eso, sí, 3-0. Por eso, entonces ya queda, atención, sí. la noticia es que a esta hora están en la DIMAYOR preocupados porque no permiten el que jueguen los sub-20. No pueden jugar los sub-20. ¿Y quién no lo permite? La resolución, el auto 01830 del Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo ha dicho, mientras no esté a paz y salvo, tengo aquí el documento, pero es engorroso leerlo en este programa, es decir, ir con todo es complicado, pero en resumen le podemos contar que si no hay pago, no se pone a paz y salvo el Deportivo Pereira como institución, con los jugadores, con sus trabajadores, no está permitido el que siquiera se organice el partido. Es una decisión del Ministerio del Trabajo. Es la decisión que dice en el artículo primero: decretar medida preventiva o cautelar dentro de la actuación administrativa identificada con el radicado. Está ahí el número del radicado. Se recibió queja en contra del Deportivo Pereira, representada legalmente por Álvaro de Jesús López Bedoya, o quien haga sus veces, con dirección Estadio Hernán Ramírez Villegas, tercer piso de la ciudad de Pereira. Bueno, artículo 2, ordenar como consecuencia de lo anterior la prohibición de trabajos y tareas propias en desarrollo del objeto social del Deportivo Pereira. Orden que se regirá a partir del comunicado del presente acto. Aplica a todos los trabajadores contratistas de la empresa y hasta tanto se verifique y certifique el pago de salarios y seguridad social adeudados.
Este artículo segundo es tal vez el más contundente de todos. Es decir, se prohíbe, dice, como consecuencia de lo anterior, la prohibición de trabajo y tareas propias. Bueno, artículo tercero, exhortar al señor Álvaro de Jesús López Bedoya, representante legal del Deportivo Pereira, con número tal, para que mantenga el vínculo laboral de la totalidad de los trabajadores, indistintamente de su forma de contratación, y debiendo además cancelar los salarios sin ningún tipo de descuento. Es decir, le dicen usted... no puede utilizar el grupo de trabajadores mientras no le paga, pero tampoco los puede echar. No puede echar. Así. Y cuarto, líbrense los respectivos oficios y remítase copia de los actos administrativos a la Federación Colombiana de Fútbol para lo de su competencia, informando de esta decisión. A continuación, en adición a los demás clubes del fútbol con quienes Deportivo Pereira tuviese encuentros deportivos en cualquier categoría en los próximos días, en cualquier categoría. Sí. Y artículo cuarto, comuníquese a los jurídicamente interesados informándoles que contra el mismo no procederá recurso. El único recurso es pague y juegue. Y hasta este momento no hay pague y juegue en el Deportivo Pereira. Entonces, aquí es donde viene cuántos partidos le restan al Deportivo Pereira. ¿Quién fue el gran beneficiado o quiénes fueron los grandes beneficiados jugando contra los sub-20? El primero fue Águilas. ¿Cierto? Águilas, sí. 5-1 quedó. 5-1. Después el Deportivo Pasto, ¿cuánto le empacó el Pasto? 4 más. Sí. 4 más. Mire por distintas partes de la tabla. Mire por la parte alta, por la parte baja, por la parte intermedia de clasificación, mire por la zona de descenso. Jota, Águilas cuadró caja en diferencia de gol, porque hoy tiene diferencia de +4, que fue los que le marcó al Pereira. Y el Pasto por la parte baja de la tabla, porque... Y Pasto, miremos la tabla del descenso del año entrante. Sí. Y Pasto va a mejorar mucho en la diferencia de gol de cara y podría terminar al final no descendiendo por algún gol. Y le ayuda al final del año entrante nos vamos a volver a acordar de la sub-20 del Pereira. En la fecha 19. ¿Qué le ayuda al Medellín? No le ayuda al Medellín. Medellín necesitaba a jugar contra los juveniles del Deportivo Pereira para golearlos. Para hacer 5-6. Sí, no, Medellín estaba esperando darse el banquete aunque los partidos hay que jugarlos, pero si los demás uno le metió 5 y otro le metió 4, pues Independiente Medellín aspiraría a hacer la diferencia de goles máxima para poder estar cómodo a la hora de un empate a través de los goles marcados, la diferencia que hay entre goles marcados y goles recibidos. Y le tengo noticia por ese lado, Javier. Por ese lado que hay, a ver. Por ese lado, porque si Medellín no juega el viernes con Pereira, como está programado, Envigado sí juega con Millonarios el viernes, está programado a las 4. Medellín está mirando la posibilidad con Di Mayor, ya hizo la consulta vía Inder del estadio, para que el partido de vuelta con Envigado de la semifinal de Copa se pueda jugar el lunes. Y así Medellín evacuaría semifinal de Copa, va a la fecha 19 el jueves, a la fecha 20 el fin de semana, y ya si clasifica la final, pues otro tema será la final contra Nacional o América, que parece que sea contra Nacional. Pero quiere solucionar ese partido para no dejar un partido pendiente por los problemas que tiene el estadio, con conciertos el 15, el 29 y en diciembre también. Claro, pero mírele por otro lado, si no hay partido y gana por el 3-0 al Deportivo Pereira, Independiente Medellín, el próximo duelo ¿contra quién es? ¿Por Copa? ¿Es contra Envigado o no? No, todavía no. Por Copa, sí, por eso, el partido de vuelta. Bueno, tendría más tiempo de descanso Independiente Medellín en esta etapa del campeonato donde se han acumulado tantas fechas, entre domingo, miércoles, domingo o jueves, domingo. Es una gran ventaja. No, pero total. Es decir, el Deportivo Pereira descuadernó absolutamente el campeonato colombiano. Sí. Y lo tengo que decir, esto no es solo culpa del Deportivo Pereira. Esto es culpa de las autoridades, empezando por las deportivas, que tenían que vigilar, porque los signos de alarma en el Deportivo Pereira ya eran evidentes. Los signos de alarma eran evidentes. ¿Cómo es la diferencia entre Independiente Santa Fe y Águilas en puntos y en goles?
Águilas es séptimo con 27 puntos. Sí. El octavo es Alianza con 26 y Santa Fe está por fuera con 25 y tiene diferencia de +2. O sea que está a 2 goles de Águilas y a 2 puntos de Águilas también. Es decir, si empata Independiente, si gana el próximo partido, Independiente Santa Fe, ¿llega a cuánto? Llega a 28. A 28. Y le queda faltando un partido para llegar a los 31. ¿Cierto? Podría llegar o sea, matemáticamente puede llegar a 31 Santa Fe con los 2 partidos. ¿Y se puede dar el empate de un octavo lugar entre Santa Fe y Águilas? ¿Y definirse por diferencia de gol? Sí, definirse por diferencia de gol. Entonces, el campeonato está alterado por todos lados, por arriba, por abajo. Es que en este momento, Javier, mire, para que la gente vea la magnitud de los goles. Águilas tiene +4 y está metido. Alianza tiene 26, pero tiene +1. Y los que luchan por entrar, Santa Fe tiene +2, Llaneros tiene -3, América tiene +2, Once Caldas tiene -4. Entonces cualquiera hoy en diferencia de gol pierde contra Águilas. Pero si Águilas no hubiera hecho diferencia de 4, no tendría +4 de diferencia hoy. De 5, no tendría hoy diferencia de +4. Entonces, ahí no es fue donde diferencia de 4 porque quedó 5-1 el partido. Sí, por eso, pero si no hace la goleada, estaría más parejo el tema en diferencia de gol. Sí, entonces ahí es donde se desvirtúa. Estaría en 0 Águilas. Claro. Diferencia de 0. Por una razón, porque a Santa Fe cuando enfrentó al Pereira lo enfrentó con el equipo profesional. Y Llaneros cuando enfrentó al Pereira lo enfrentó con el equipo profesional. Claro. Y América cuando enfrentó al Pereira, que perdió 3-2, lo enfrentó a Pereira con el equipo profesional. Y son los que están luchando por esa casilla que tiene Águilas, que no es culpa de Águilas que Pereira le haya sacado a la sub-20. Simplemente. Atención que me están escribiendo en este momento del Ministerio. Atención. El Ministerio, me están escribiendo a ver que aquí se saltó. Permítame un instantico porque esta es información de última hora que me está llegando. Sí. De último momento. A ver. De 2 veces la hora. 2:55, 2:55. Sí, exacto. O diga faltando 5 para las 3. Faltando 5 para las 3. Mientras me da tiempo. 5 para las 12. Estás en punto rueda de la pelota de la Champions. 4 para las 3, exactamente. Me están aquí enviando información. Atención que el Ministerio del Trabajo está en este momento en una actividad preliminar que va a llevar a otro club, no me dicen el nombre del club, va a llevar a otro club a la misma suerte del Deportivo Pereira. O sea, otro club, la misma, es decir, aquí me están diciendo puede ser en próximos días o próximas horas. Si es en los próximos 24. Sí. ¿Cuál? El Deportivo Pasto. No sé. Que también tiene problemas de atraso. Tiene problemas de cosas por el estilo. De pago, sí señor. Yo creo que ya le debe como 2 meses y medio a los jugadores. Bueno, me dicen entonces que podría suceder lo mismo con el Deportivo Pasto y entonces el campeonato ¿qué? No. El campeonato Pasto enfrenta a Once Caldas y después enfrenta a Bucaramanga que está peleando punto invisible. Es correcto. Sí, a eso agréguele al campeonato colombiano y esto sí no es culpa de los dirigentes que se ha convertido en un fenomenal negocio el alquilar los estadios que fueron hechos para jugar al fútbol para eventos musicales. Ese es el botín ahora. Ese es el botín, pero de eso tienen culpa los dirigentes. Ese es el botín. Yo aquí lo he contado porque lo viví en una época, especialmente en el caso del estadio Nemesio Camacho del Campín, que los empresarios le pagaban a dirigentes de los 2 clubes profesionales, Santa Fe y Millonarios, para que se dieran las fechas, atrasaran los partidos y les daban una bonificación. Entonces las autoridades se dieron cuenta del tema y dijeron, no, pero un momentico, esto están ganando plata por aquí, ganémosla nosotros. Sí, claro. Entonces dentro de todo este maleducar que hay deshonesto en esta sociedad, entonces era más fácil llegar directamente donde el que firmaba, y a ese el que firmaba era el que le daban la coima para que desplazara ya a la fuerza a los equipos, porque como los equipos fueron los que abrieron esa puerta, los que empezaron a decir ponga esta platica por abajo, ¿cierto? Ponga esta platica por abajo. Y suspenda, aplace su partido. Aplace el partido, entonces ellos llegaban, vamos, organicemos, aplazamos, y la platica para abajo, no, les aseguro que no iba para el club.
Ya. Les aseguro que no iba a permitir. No, claro. Y las personas y las personas que estaban comprometidas en esas saben que les estoy diciendo la verdad porque alguna vez la tocamos. Entonces, hoy los clubes están, como dicen, en el Valle del Cauca, comiendo de su propio cocinado. Así es, Javier. Que fue lo que ellos inventaron. Eso fue lo que ellos inventaron. Fuga de capitales. Entonces, ahí tienen pues, este es el tema aburridor. Entonces, Deportivo Pereira no juega contra Independiente Medellín. 3-0 queda el partido, salvo que el mayor accionista, representante legal, pague y juega. Ponga la plata y puede jugar el campeonato. Y eso no es solo pagarle a los jugadores, ¿eh? Es a todos los empleados de la institución. Ahí están metidos entrenadores de divisiones menores, secretarias, todo el personal administrativo del club. ¿Algún dirigente del fútbol colombiano, cuando el doctor Carlos Mario Zuluaga, con muy buena intención, quiso proponer el que se jugara el campeonato con 18 equipos? Lo que dijo, mire, es muy fácil el descenso, no lo programen así, saquen a los que no pagan. Es verdad. Saquen a los que no pagan, que pierdan la categoría el año siguiente si no han pagado. Y ahí ajustan los 18 con los que quiere jugar el campeonato. Depura el torneo. Muy simple, depura el torneo. Ahora, y no le hacen ese homenaje que tristemente por complicidad le hacen a aquellos que son los promotores de la cultura del no pago en el fútbol colombiano. Vergonzoso. Lamentable eso. Con esto que usted cuenta, don Javi, arribo a algunas conclusiones y ahora entiendo por qué muchos o la mayoría, salvo el Deportivo Cali, los equipos colombianos no tienen estadio propio, porque termina siendo un negocio en sí mismo para los dirigentes, ¿no? Que para esa clase de dirigente que usted recién contaba el caso, no sé si pasa actualmente, pero evidentemente es un negocio para algunas personas que los equipos no tengan su ellos lo empezaron y les quitaron el negocio. Ellos abrieron la puerta y les quitaron el negocio. Claro. Eso es, les quitaron el negocio. No se va a terminar nunca. No, tema complicado. Bueno, ya está.